dividís entre diciembre, entre marzo, y tenés fechas intermedias, mayo, por ejemplo, que como el profesorado empieza en abril, en mayo todavía no tenés tanto de las materias, o sea que hasta alguna la podrías dar en mayo, ¿no? Digo, en mayo todavía no están con tanto trabajo, porque las clases empiezan en abril en la universidad. Ustedes en el que viene no van a tener el curso introductorio, o sea que van a empezar directamente en abril, ¿sí? Es más, a veces dan en marzo y les queda un tiempo de vacaciones, porque dan, y como las clases empiezan en abril, vuelven a tener como una vacación ahí de descanso de estudio. Pero después vamos a ver Profe, sí, María. pero yo, María, pero no hay también, o sea, yo me acuerdo que había primer y segundo llamado, que uno me parece que no sé si en noviembre, en diciembre puede Claro, ser, sí, y después tenías febrero y marzo, sí. y después Igual, también a a mitad de ver, año también tenías. sí, lo que vos llamas primer y segundo llamado, o sea, en diciembre y en marzo, cada materia tiene 2 días y 2 horarios, ¿no? Entonces en noviembre, o sea, te van a terminar el 6 de noviembre y a lo mejor el primer llamado para dar pedagogía es el 20 de noviembre. Entonces, a veces uno, si está muy preparado, viene leyendo todo y demás, se presenta en noviembre. Y si no, el otro llamado a lo mejor es, no sé, 10 de diciembre, ¿sí? Así todo, si bien son 2 llamados, esos 2 llamados acontecen en un mes, es lo que le estaba diciendo ya Solana. Igual, aunque sean 2 llamados, es dar 11 materias en un mes. Entonces, yo igual Claro. aconsejo 6 entre los 2 llamados, algunos en noviembre y otras en diciembre. Lo mismo en febrero, unas en febrero y otras en marzo, ¿no? Después en agosto hay llamado, pero hay un solo llamado. En agosto es una sola semana y en esa semana hay un día que sea la materia, nada más. Yo aconsejaría eso, que vayan pensando cuáles tienen todo al día, cuáles tienen resuelto toda la lectura, si hicieron resúmenes y demás, para hacer las primeras que piensen en regularizar. Y seguramente en primer año, entiendo, se me ocurre que seguramente campo y psicología son las que van a priorizar, entiendo desde el instituto, porque tienen correlatividades, ¿sí? No tienen que dar el final, pero necesitan tener aprobada la cursada de Psicología 1 para hacer Psicología 2 y la cursada de Campo 1 para hacer Campo 2. Entonces esas materias son, les diría, las más importantes para no haberlas dejado, ojalá no las hayan dejado, y para cerrarlas, para quedarse tranquilas, porque tienen correlativas. Las otras de segundo no tienen correlativa con las de primero, ¿sí? O sea, pueden empezar a cursarlas aunque hayan perdido alguna materia de primero. Después se empieza a complicar ese escenario, pero para charlar más adelante, en tercero. Porque ya en tercero las exigencias de cursada de tercero es ir resolviendo todo primero, o sea, podemos arrastrar algo de primero hasta segundo, pero después el programa se empieza como a Bueno, a mí me cerrar. pasa eso, yo estoy en esa situación. Claro, tenés que A cerrar. mí me pasa eso, yo no puedo hacer tercero porque la única que me falta es pedagogía. Bueno, pero ahora la vas a cerrar y el año que viene vas a hacer tercero. No te me vayas, te me fuiste. Por eso me bajaron de todas las materias de tercero porque no puse pedagogía. Bueno, ven que en segundo no pasa nada, pero hay gente que está resolviendo cosas de primero porque si no, no puede pasar Claro. a tercero, como María, que ahora cuando cierre pedagogía ya puede proyectar su tercer año el año que viene. Y la va a poder cerrar. Claro, lo único que te traba o sea, pueden hacer las materias de segundo porque a mí o sea, nunca me trabó nada de eso, pero cuando yo pasé a tercero, me saltaba que faltaba pedagogía, entonces me bajaron todas las de tercero y bueno, estoy solo cursando pedagogía. Y eso no es porque es el instituto, y que eso es una reglamentación de la provincia de Buenos Aires. El plan de estudios de la provincia de Buenos Aires tiene una correlatividad. Y como ustedes se inscriben cargando, es lo que dice ella, Claro, porque yo saltó. hablé con los directivos, por lo menos para que, o sea, porque yo les decía que yo no tenía malas notas como para que me dejaran pasar, que yo empezara a cursar. Y ellos me explicaron que no es, o sea, ellos viendo mis calificaciones, todo dijeron que sí, que estaba bien, pero era una orden de arriba, ellos no tenían nada que ver. Exacto. Y no tiene, ahí Julián quería decir algo. Juli. Profe, perdón, con el tema de las materias correlativas, ¿esas solas son? Yo pensé que eran más. No, ¿No es didáctica? no, didáctica con didáctica y currículum, ahí tenés, me faltaba esa, didáctica con Claro, didáctica y que me currículum. parecían más. Ahí está, son 3, gracias. Es psicología con psicología, didáctica general con didáctica y currículum, y campo 1
con Campo 2. Esas son las Claro. 3, pero la cursada, no quiere decir que tengan que tener cerrado el final, las tienen que haber tenido No, no, cursada y cursadas. aprobada. La cursada Claro, aprobada, claro, la claro, cursada. cruzada, claro. Claro, Exacto. claro, claro, tal cual. Pero lo que dice Listo, María es gracias. verdad, no tiene que ver con que nosotros no creamos que son buenos estudiantes o que tengan buenas notas. El plan no lo permite, que ustedes se quieren inscribir y como dice María, me bajaron las materias porque el plan está pensado así, porque si no un estudiante sigue avanzando hasta cuarto año y sigue adeudando, va a una escuela adeudando pedagogía. O sea, un maestro no puede poner un pie en una práctica de cuarto año si no fue cerrando los años anteriores. Entonces en tercer año aparece como la apretada de tuerca, tipo, bueno, ponete al día porque, no, porque en tercero ya se entra al aula, a los jardines y a las escuelas primarias, a dar clase. Entonces se supone que el estudiante mínimamente tiene que tener los conocimientos de primer año cerrados, ¿no? Entonces, hasta segundo tenemos changüí. Pero para poner un pie en tercero hay que ir cerrando lo que tenemos hecho. Así que está bueno no atosigarse, pero tampoco dormirse porque llegan a tercero y no pueden pasar. ¿Sí? Y hoy dimos clase, a mí me gusta hablar, en una época fui jefa de área, me gusta hablar de todo lo que es trayectoria y avance en la carrera, pero bueno, nos distrajimos un poco. Volvamos un poco al texto. Bueno, profe, porque una vez... Sí, sí, claro, Elio, estas cosas las charlábamos cuando nos tomábamos el matecito, el cafecito, todas estas cosas las charlábamos en clase, pero a veces son las 2 horas de Zoom, así meterle, pero claro que son necesarias de hablar, claro que sí, 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 después podemos ver cuando terminemos en noviembre, antes del examen, o del cierre, tener una tutoría para charlar de cómo va a ser ese cierre, para otras preguntas que quieran hacer, sí, vamos a encontrar el espacio. Una vez que terminemos el tema de la clase 7, ya vamos a hacer Zoom para orientar el trabajo final o la presentación final de ustedes, así que quédense tranquilas, tranquilos. No, yo quería, me parecía interesante lo que recuperaron o cómo vincularon el orden fundante con este primer paradigma de la escuela como homogeneidad y toda esta parte que se llama el título La escuela sarmientina. Igualar es lo mismo que homogeneizar, ¿no? Digo, ahí tenemos la primera concepción que igualdad es lo mismo que homogeneidad. Y hay en esa parte abajo, si ustedes ven donde dice igualdad y homogeneidad, en un color más marroncito, con una foto antigua, hay parte de una resolución donde uno ve cómo se planteaba la idea de la homogeneidad de la lengua, ¿no? Dice, idioma nacional. Es hablado por la generalidad de los habitantes de la región. En caso contrario, ¿por qué no lo habla la generalidad? ¿Y qué medidas podrían adoptarse? ¿Cómo se enseña el idioma nacional en la escuela? ¿Es buena o mala la disposición de los alumnos a aprender el idioma nacional? En caso de ser mala, ¿a qué causas le atribuye y cuáles serían a su juicio los medios para combatirla eficazmente? Bueno, esto que es una fuente histórica está sacado de un informe de 1908 del Ministerio de Educación. Fíjense cómo es un documento del Estado, ¿no? Bajo la presidencia del Consejo de Educación de María Ramos Mejía, donde lo que se trataba de ver era qué estaba pasando. Estas preguntas se las hacían a los directores, a los inspectores, para saber si los estudiantes estaban aprendiendo la lengua nacional. ¿Se acuerdan que en el video del alumno se toca este tema, ¿no? Que la gran homogeneizadora fue que todos los extranjeros aprendieran la lengua nacional. Y acá pensaba cuántas veces tenemos estudiantes extranjeros en las escuelas hoy, que ya no vienen de Europa, pero vienen de países limítrofes, y que tienen modismos, y que tienen maneras de expresarse. Entonces, ¿cómo este paradigma puede volver, ¿no? ¿Cuántos maestros han corregido a esos niños, o esos niños no han querido hablar por sentirse expuestos, ¿no? Por sus palabras, que a lo mejor algunas son diferentes, o sus modos de usar el castellano, ¿no? Porque todos hablamos castellano, pero sabemos que hay regionalismos, ¿no? Propios de los chicos que vienen de Paraguay, de Bolivia, de otros países venezolanos, muchísimos que ha recibido en el último tiempo Argentina. Entonces, esto que parece que es del siglo pasado, hoy también tenemos otro tipo de inmigración en la Argentina, y muchas veces la escuela apela a esta idea de hablar bien, hablar correctamente, ¿no? Quita los modismos, y eso es pararse en este paradigma, en la idea de la homogeneidad, ¿no? En la idea de una lengua nacional unificada. Bueno, ahí está bueno para pensarlo de nuevo al calor de las nuevas inmigraciones, cómo se posiciona una escuela frente a esas diversidades, por ejemplo, a las diversidades de origen de los estudiantes, que sabemos que en el conurbano hay muchísimo, y en algunos barrios en particular hay comunidades enteras, ¿no?
o paraguayas o bolivianas y demás, que uno va a una escuela y prácticamente es la comunidad esa la que asiste. Bueno, ¿qué pasa con el maestro, con la maestra, con la lengua de esos niños, con la cultura, con las celebraciones? Vieron que hay celebraciones propias de cada región, religiosas y no, y paganas también, ¿no? Bueno, ¿cómo el maestro incorpora eso o el maestro impone una agenda plenamente nacionalista argentina? Convive, hace convivir esas dos cosas, pone en valor esos festejos regionales, impone los propios. Bueno, eso nos hablaría un poco de cómo este maestro se posiciona frente a la idea de que la igualdad es homogeneidad, ¿no? Al final de esto de la parte sarmientina, fíjense, dice, en este gesto de volver equivalentes, igualdad y homogeneidad, la escuela hizo muchas cosas. Fusionó la noción de cultura, nación, futuro, territorio en torno a la idea de nosotros, de algo en común, siempre y cuando se adhiera a los valores que ella consagraba. Si este común no existía, había que construirlo, aunque esa construcción no estaba exenta de jerarquías y de exclusiones. O sea, lo común era un común impuesto desde la escuela, porque hoy también queremos construir lo común, pero lo común lo pensamos como diverso, como plural, como polifónico. Este común es en base a un nosotros, pero un nosotros que se construye desde una jerarquía, de alguien que dice que es nosotros. Perdón, Sí. perdón. La democracia entonces era un poco simbólica, ¿no? Porque supuestamente había democracia, iban todos, aceptaban a todos, pero había un montón de cosas que cambiar o era sometido a un montón de acusaciones, a que te dejen de lado, a ser estigmatizado. No sé hasta qué punto era democrático entonces. Sí, podemos pensar, había gobiernos democráticos, igual bueno, la escuela fue pasando por diferentes, pero podemos pensar que eran, después de la ley de voto, después de la Sáenz Peña, eran gobiernos electos, eran gobiernos democráticos, pero este era el paradigma de la época, era un gobierno democrático atravesado por la idea de un Estado-nación que se iba a fundar si había un orden, ¿no? Y que ese orden se lo iba a dar la escuela, ese Estado-nación, ¿no? Iba a ordenar a esos sujetos y a esa sociedad. Era un Estado democrático basado en esta idea, ¿no? En esta idea de orden social. Hoy también queremos un orden social, pero no basado en este tipo de trabajo sobre la sociedad para que la sociedad tenga un orden, ¿no? No es que el orden es algo de nuevo, no es algo despreciable. El tema es cuando el orden se impone como algo externo. Por eso dice que ese nosotros se construye desde una jerarquía. Alguien dice cómo se construye ese nosotros, hablando todos castellanos, sentándonos todos del mismo modo. Bueno, hay muchos modos de construir el nosotros. El nosotros puede ser algo muy plural o puede ser algo muy dicho desde, bueno, nosotros somos esto. Si vos no sos blanco, te comportás de este modo, no pertenecés al nosotros. Te vas por el tubo de la máquina, ¿se acuerdan, no? De la viñeta de Tonucci, ¿no? Bueno, un Estado siempre tiene un nosotros. El tema es si ese nosotros es un nosotros plural que incluye a todos, o nosotros es, si no sos esto, esto y esto, no perteneces a ese nosotros. ¿Sí? Porque siempre un Estado tiene un nosotros, un común. Un Estado lo que intenta es construir una sociedad como un piso, con un piso común. Bueno, ¿qué tan plural es ese nosotros? Me parece que esa es la discusión de este texto. Y si después se fijan, hay otro texto, hay otro título que dice el desplazamiento de la igualdad a la diversidad. Y acá, bueno, lo van a leer, pero hay una parte donde dice que en este tiempo, que lo vincula mucho a los años 90 en la Argentina, este paradigma, aparece la idea de lo diverso. Los maestros decían, yo trabajo con alumnos diversos, decían, ¿no? Me súper acuerdo, estaba recién egresada de la carrera. Cuando vos le preguntabas, pero ¿qué son alumnos diversos? Te decía, bueno, trabajo con pobres, trabajo con alumnos extranjeros. O sea, los diversos eran los otros, los que no eran yo, ¿no? La diversidad, yo no pertenezco a la diversidad son, trabajo con pueblos originarios, trabajo, ¿no? Digo, podríamos decir con una minoría, trabajo con pibes judicializados, trabajo con algún grupo vinculado con alguna elección de género, entendiendo que los otros, vieron que a veces se habla de las minorías sociales, perteneces a una minoría, porque sos gay, porque perteneces a un pueblo originario. Bueno, la idea de minoría, fíjense, es que hay una mayoría que es la que dice que ellos son la minoría, pero no solo por cantidad,
sino porque son menores en cantidad y en representación. Entonces, cuando los maestros decían trabajo con la diversidad o trabajo con alumnos diversos, era como que armaban un gueto de esa diversidad, porque todos trabajan con la diversidad, ustedes van a trabajar, no hay maestro que no trabaje con la diversidad, pero en ese momento se referían a lo diverso como eso que era distinto al nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Ya no los excluyo, ya no los excluimos, ya no los sacamos por el tubo, los aceptamos, pero los tratamos como otros, ¿no? Los pobres, los que tienen otra elección sexual, los que son originarios. Sí, ¿quién me habla? ¿Se lo califica? Elsa, sí. O Eleonora. Sí. No, justo estamos viendo en campo el tema de las asociaciones y demás, y que justamente hablan de eso, ¿no? De cómo las organizaciones trabajan con los otros y cómo uno tiene incorporado, ¿no? Cómo el otro tiene que ser, que de alguna manera creo que nos pasa a todos, ¿no? Con justo lo que está diciendo. Esto Totalmente. de decir, ya sea extranjero, ya sea, no, pero tiene que ser así. Exacto. Y como que uno se tiene que ¿no? Replantear esto, decir, no, o sea, yo no sé cómo tiene que ser el otro es como es, o sea, y trabajar sobre eso, ¿no? Exacto. Vendría a ser la... Vos pensás, todas esas organizaciones, ¿cuántas veces han trabajado con estas minorías, ¿no? Asociaciones que trabajan con los pueblos originarios, asociaciones que trabajan con las mujeres con determinada orientación o elección de género. Fíjate que muchas veces, como las instituciones del Estado, como son la escuela, ponen una distancia y hablan de minorías o de los otros, finalmente muchas veces son los organismos sociales los que van a atender a esas minorías, como si quedaran por fuera del Estado, por fuera del nosotros, ¿sí? Entonces digo, hoy un maestro, yo le preguntaría, ¿hay maestro que puede decir que no trabaja con la diversidad? Pero en los 90, bajo este título que ustedes ven acá, el desplazamiento de la igualdad a la diversidad, bueno, ya no se quería sujetos homogéneos, ya se sabía que había sujetos distintos, que les respetábamos su condición, pero los tratábamos como los otros. Hay una película que se llama Los Otros, que se las recomiendo, viejita, no sé si está en Netflix o en YouTube, pero plantea esa idea. Para hablar de un otro, o los otros, hay unos que se creen que son los nosotros. O sea, nosotros somos los blancos, los descendientes de los europeos, los heterosexuales, y hablamos de los otros, de los homosexuales, de los aborígenes, de los negros, ¿no? Estoy siendo bien burda para que se entienda, ¿no? Pero Seguimos pensando que hay un modelo a seguir y en realidad no. Exacto. No hay ningún modelo a seguir. Porque estás hablando también, como si la autoridad lo tiene el blanco, ario, varón, ese es el que puede decir quién es el otro. Pero el otro te podría decir, vos sos el otro. Si un originario me dice a mí que yo soy la otra, y sí, yo soy la otra. ¿Por qué él no puede decir que yo soy la otra? ¿Se entiende? La otredad siempre, para Eleonora la otredad soy yo, y para mí Eleonora es la otredad. No, nadie puede decir quién es la otredad, porque entonces habría una jerarquía, hay alguien que dice qué es la otredad. La otredad es una relación ida y vuelta. Te interrumpí, estabas diciendo algo. No, decía un poco de lo que decía, Leonora, de esperar algo del otro que no es, eso también está de aceptarlo, pero esperar que cambie, decir, bueno, está bien, pero por ahí llega a ser normal en algún momento, y no, eso también es una manera por ahí de aceptar al diverso o al otro, como dice usted, pero erróneamente creer que tiene que cambiar o tiene que anormalizarse o ponerse de la misma manera en que están los demás, lo que sí están bien. Totalmente. Fíjate que vos usaste la palabra, y va a estar en el texto, la palabra tolerar. Ustedes hay personas que la siguen usando, ¿no? Dicen tolerar la diferencia. Sería como decir, bueno, yo me la banco, que hay otros que eligen otra cosa, que tienen otro modo de vida. Pero acá no se trata de tolerar. Ese fue un paso intermedio de la homogeneidad, pasamos a tolerar a la diferencia, y el paso final, que sería estas teorías poscríticas, que llama Brailovsky en esas páginas donde toma la racionalidad poscrítica, es convivir con la diferencia, ser nosotros la diferencia. No es que hay otros que son diferentes, la diferencia somos todos. De hecho, en el video estaba, profe,
que preguntaba si la escuela igualaba, y decía que no, la escuela no igualaba, el alumno se adaptaba. Exacto. El alumno se terminaba adaptando a ese patrón de alumno ideal o se quedaba por fuera, ¿no? Hoy pensamos Claro. que el movimiento no es del alumno, el movimiento tiene que ser de la escuela. La escuela tiene que ser la que aloje lo diverso, no el pibe ver en qué molde se tiene que meter para poder ser alumno. La escuela es la que tiene que moverse para pensar que la escuela es un lugar de lo diverso, porque la sociedad es un Bueno, lugar de lo diverso. eso también lo anoté, puse con resaltador lo que en la parte ya, en la última parte, cuando decía, tiene que haber un docente con una voluntad, un deseo y un saber transmitir. Pero esa transmisión debe pensarse como un acto de institución de la igualdad. Exacto. Profe, Exacto. en el video yo le quería preguntar, que ahora que lo dijo Cami, en un momento no me acuerdo quién, pero dijo que una manera por ahí de que haya más igualdad era replantearse o recuperar un poco la especificidad de la escuela. ¿Qué Sí. sería la especificidad de la escuela? ¿A qué se refieren con eso? Ahora después tendríamos que ver a lo que decís, que en relación no me acuerdo de que lo estaba planteando. Lo específico de la escuela, entiendo que lo que está pensando ahí es que la escuela durante mucho tiempo, y especialmente en los momentos de extrema crisis y pobreza, dejó de enseñar para dar de comer exclusivamente, para creer que la escuela lo único que tenía que hacer era contener. Mucho tiempo se dice, no, los pibes van a la escuela para que la escuela los contenga. Y en sí lo específico de la escuela es que la escuela enseñe, porque lo peor que puede hacer la escuela es ser un contenedor de personas, porque entonces va a reproducir la desigualdad, porque los pibes pobres van a ir para que los contengan, pero los pibes ricos van a ir para que les enseñen, entonces la brecha cada vez es más grande. Si la escuela de los pobres no le enseña, bueno, cada vez a los pobres los dejamos en peor pobreza. Entonces, cuando se refiere a recuperar la especificidad, es que durante mucho tiempo en la Argentina, especialmente en los 90 y post-2001, la escuela fue un lugar de contención de ciertos sectores sociales, y el aprendizaje y la enseñanza quedaron muy de costado. Entonces, recuperar lo específico de la escuela es hacernos cargo que en la escuela estamos para enseñar, y que lo peor que podemos hacer a un sujeto es no enseñarle, porque entonces reproducimos todo el tiempo su desigualdad. Cada vez va a estar más lejos de los bienes culturales, cada vez va a estar más lejos de hacer un proyecto de vida, de proyectarse en los estudios superiores, ¿no? Entonces, digo, ese es hoy le dije a las chicas de campo algo, digo, cuando yo pongo la tarjeta del Banco Provincia en el cajero y me sale plata, siempre le digo a mis hijos, ¿saben por qué sale plata? Y me la paga el Estado, porque yo enseño. Si yo no enseño y solo le digo, ay chicos, a ver, hablemos de cómo están, es una estafa de mi trabajo, es como si un médico no curara. Un maestro que no enseña es como un médico que no cura. Lo que pasa es que no se ve tanto porque no matamos a nadie, entre comillas. Porque si no enseñamos también matamos a la infancia. ¿Sí? Entonces tenemos esa suerte que no nos pueden hacer juicio de mala praxis, pero el día que nos puedan hacer juicio de mala praxis por no enseñar, hay unos cuantos docentes que van a terminar enjuiciados. Entonces acá el tema de lo específico es no perder de vista que por lo que nos sale plata del día que tengan la cuenta del Banco Provincia es porque enseñamos. Y si no enseñamos estamos estafando a la sociedad, que es la que pone Y hoy, la plata para nuestros sueldos. hoy en día, ¿esa cómo sería? ¿Cómo lo podríamos ver a lo específico? Porque por un lado las escuelas están siendo fondo de contención. Volvamos pero que también se corta. Volvamos un ratito más, aunque no usemos los 40 minutos, que está re interesante. Volvamos.